Esta historia nos contará sobre una chica que anhelaba una vida tranquila y sencilla, y cómo una decisión descuidada la arrastró a una pesadilla que jamás imaginó. Olivia no planeaba involucrarse en un crimen. No planeaba conocer abogados, policías ni jueces. Solo planeaba confiar en el hombre que amaba. Pero a veces el amor se convierte en la venda más peligrosa. Olivia vivía en una calle tranquila, en una casa que aún olía a pintura fresca. Trabajaba como barista, ahorraba dinero para la universidad y creía, como mucha gente, que los problemas siempre ocurren en algún lugar lejano. A desconocidos, a gente de la televisión, nunca a ti. Le gustaban las rutinas, café por la mañana, paseos por la tarde y fines de semana dedicados a arreglar el pequeño garaje detrás de su casa. Ese garaje se convertiría en el centro de todo. Conoció a Ryan en una noche de música en el centro. Era encantador, con esa naturalidad que te hace olvidar la cautela. Se reía a carcajadas, hablaba rápido y siempre tenía un plan. Una gran oportunidad, una oferta próximamente, algo a la vuelta de la esquina. Para Olivia, él parecía emoción envuelta en calidez. Para la mayoría de los forasteros, parecía una señal de alerta. Pero cuando te importa alguien, no ves señales de alerta. Ves posibilidades. Llevaban 6 meses saliendo cuando él mencionó las cajas por primera vez. «Oye», dijo casualmente una noche, apoyado en la encimera de la cocina. «Un amigo me necesita un favor. Están renovando su trastero. Le dije que tal vez podríamos guardar algunas cajas en tu garaje. Solo 1 o 2 semanas». Una pregunta normal pasó por la mente de Olivia. «¿Qué hay dentro?». Un instinto normal respondió: «Probablemente no sea nada. ¿Por qué mentiría?». Dudó un segundo, lo suficiente para sentir la vacilación, no lo suficiente para actuar. «Claro», dijo, «siempre que sea temporal». Ryan la besó en la mejilla, sonriendo como quien acaba de salirse. Con la suya. Ella no se dio cuenta. Ese fin de semana llegó una furgoneta. Tarde en la noche, faros apagados. 3 hombres cargaban cajas de cartón selladas, pesadas, pegadas con cinta adhesiva y marcadas con pegatinas extrañas. Olivia estaba de pie en la puerta, abrazándose para protegerse del frío. Intentó reír. «¿Se mudan todos?», bromeó. Uno de los hombres no respondió. Solo asintió cortésmente y evitó el contacto visual, una opresión en su pecho, pero Ryan la descartó rápidamente. «Son solo herramientas, cosas de construcción, nada emocionante», dijo, como si el aburrimiento mismo fuera garantía de seguridad. Las cajas se apilaban contra la pared del fondo. 10, luego 14, luego 20. El garaje, que antes era su tranquilo espacio de proyectos, ahora parecía territorio ajeno. Se dio cuenta de que Ryan lo cerraba con un candado nuevo, uno que no era suyo. Cuando le preguntó por qué, él volvió a sonreír demasiado rápido. «Solo con cuidado. Ya sabes cómo roba la gente». La ironía de esa frase la perseguiría más tarde. Pasaron los días. Olivia evitaba el garaje, no porque no se lo permitieran, sino porque la curiosidad empezó a sentirse peligrosa. Cada vez que pensaba, debería mirar, otra voz respondía: «¿Y si no te gusta lo que ves? Mejor no saber, mejor creer». Pero por la noche, despierta, repasaba esa noche. La furgoneta silenciosa, los hombres silenciosos, la cerradura nueva, el número de cajas que crecía lentamente. Su mundo se sentía ligeramente descentrado, lo justo para resultarle incómodo. Entonces empezaron los sonidos: metal raspando, plástico moviéndose, un pitido apagado. Se dijo a sí misma que eran tuberías, viento, imaginación, cualquier cosa menos realidad. El amor enseña extrañas formas de ceguera. Te convence de que preguntar es desleal, que sospechar es traición,
que el silencio es más seguro. La mañana en que todo se hizo añicos fue inusualmente brillante. Los pájaros cantaban más fuerte de lo habitual, una pequeña y cruel ironía. Olivia estaba sirviendo café cuando llamaron a la puerta. No era un golpe de vecino. Fuerte, rítmico, policía, uniformes, placas, voces tranquilas y disciplinadas. «Señora, tenemos una orden para registrar la propiedad». Se le encogió el corazón. Ryan no estaba. Los vio caminar hacia el garaje, selectivos y precisos, como cirujanos preparándose para una intervención. El candado se rompió. La puerta se abrió. Silencio. Entonces, un agente exhaló lentamente. Dentro de las cajas había filas de portátiles nuevos, teléfonos sellados, tabletas aún envueltas en plástico de fábrica, docenas y docenas, números de serie, listas, bolsas de pruebas, aparatos electrónicos robados de múltiples robos, y todo estaba en su garaje. Su nombre, su dirección, su firma en el permiso de registro de la propiedad. Un agente la miró no con enojo, sino con seguridad. «Señora, por favor, coloque las manos donde pueda verlas». El mundo se redujo al sonido de los latidos de su corazón y al frío metal de las esposas. Olivia intentó explicar. Las palabras se entrechocaban. «No lo sabía. Nunca las abrí. Pensé que era un almacén». Pero la policía no trabaja con ideas. Trabaja con hechos. Y los hechos decían que el inventario robado estaba bajo su techo, resguardado con una cerradura que su novio había instalado. Y ella lo permitió. Al cerrarse la puerta del coche patrulla, una frase le daba vueltas en la cabeza como un fantasma que no podía quitarse de encima. Quizás si tan solo hubiera hecho una pregunta. Y sin embargo, no tenía ni idea. Esto era solo el principio. La sala de detención olía a desinfectante y a cansancio. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, parpadeando levemente, como un hábito nervioso del que el edificio no podía desprenderse. Olivia estaba sentada a la mesa de metal con las muñecas libres, pero el peso, invisible de las esposas, aún le presionaba la piel. Se frotó los dedos, como si pudiera quitarse la impresión. La puerta se abrió. Entró un detective, de unos 40 y tantos años, con el abrigo ligeramente arrugado, la mirada penetrante de esa forma silenciosa que indicaba que ya se había formado una teoría y ahora simplemente esperaba a que el sospechoso la confirmara. «Olivia Harper», comenzó, sentándose frente a ella. «Tienes derecho a guardar silencio. Ya has oído eso, pero el silencio rara vez ayuda a los inocentes». La frase parecía una trampa disfrazada de consejo. «No sabía lo de las cajas», dijo rápidamente. «No eran mías. Mi novio…» Levantó una mano cortando suavemente el aire. «Hablemos de él. ¿Su nombre?» Ryan Cole». El detective lo anotó sin parecer sorprendido. Eso debería haber sido una pista. «¿Cuándo te pidió usar tu garaje?» «Hace unas 2 semanas, quizás 3. ¿Y no preguntaste qué había dentro?» Se le hizo un nudo en la garganta. Ahí estaba, la pregunta que todos se harían tarde o temprano. «Confíe en él». El detective se recostó. «Claro, cariño. Vemos situaciones así a menudo. A veces los socios lo saben todo. A veces saben un poco. Y a veces…» Golpeó el bolígrafo sobre el expediente. «No quieren saberlo». Ella se irritó. «No es justo». Él no discutió. Simplemente abrió una carpeta y le dio la vuelta. Aparecieron fotografías, imágenes granuladas de vigilancia de hombres enmascarados cargando furgonetas detrás de tiendas de electrónica. En una toma se veía un lado del rostro de Ryan, no lo suficientemente claro como para que se le notara que lo reconocían, pero sí como para susurrar que lo reconocían.
Se le encogió el estómago. Forma parte de una red de ladrones. Lleva meses en nuestro radar, dijo el detective. Creemos que su garaje era uno de sus escondites temporales. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Se le quebró la voz. Vayan a buscarlo. Lo estamos intentando, suspiró. Pero ahora mismo, los bienes se encontraron en su propiedad. Según la ley estadounidense, posesión, control, conocimiento, son palabras complicadas. La fiscalía argumenta que usted debería haberlo sabido, que se benefició, o al menos lo permitió. Nunca abrí las cajas. Y el juez preguntará, respondió con calma, ¿por qué no? La conversación se tambaleó como un barco en aguas turbulentas. De repente comprendió algo frío y aterrador. La inocencia no era evidente, no se demostraba por sí sola. Necesitaba documentación, plazos, testigos y abogados. Sin ellos, la inocencia podría ahogarse en papeleo. La dejaron llamar a su madre. En cuanto oyó la voz al otro lado de la línea, preocupada, confundida, Olivia se quebró. Las palabras salieron a borbotones. Garaje, policía, cajas, Ryan desaparecido. El silencio que siguió dolió más que cualquier acusación. Gritada. «Vuelve a casa sana y salva», susurró finalmente su madre. «Lo resolveremos». Pero resolverlo no detuvo el siguiente paso. Procesando. La tinta de las huellas dactilares presionaba su piel. Los flashes de las cámaras. Un número reemplazando su nombre en el sistema. El eco de las puertas que no se abrían desde dentro. La cárcel no era ruidosa, era monótona. Eso era peor. La rutina envolvía el miedo como film transparente, atrapándolo. Un colchón fino, un inodoro de metal, una compañera de piso que no hacía preguntas porque cada una tenía su propio desastre que cargar. Por la noche, Olivia repasaba la historia tantas veces que podía contarla al revés. Si hubiera preguntado por las cajas, si se hubiera negado, si hubiera notado la furgoneta silenciosa, la cerradura, los hombres desconocidos. Cada sí se convertía en una espada. Cuando el defensor público la visitó, parecía cansado, como solo lo hace quien se gana la vida hablando en los juzgados. «Tu caso es complicado», dijo con suavidad. «No tienes antecedentes, eso está bien, pero la fiscalía tiene fotos, fechas y un almacén lleno de objetos robados rastreados hasta tu garaje. Argumentarán complicidad, conspiración, complicidad». «No conspiré», insistió. Él asintió. «Te creo, pero creer no es prueba. Ahora mismo Ryan ha desaparecido. Sin él, la narrativa se centra en ti». La frase la perseguía. La narrativa se centra en ti. No los ladrones, ni los planificadores, ni los hombres con furgonetas y máscaras. Ella. Los días se alargaban. La rutina se grababa en su mente. Bandeja del desayuno. Lista. Paseos cortos por un patio cercado donde el cielo parecía más pequeño de lo que recordaba. Las mujeres hablaban a su alrededor, no siempre crueles, pero siempre con cautela, como si la confianza fuera una moneda que nadie pudiera permitirse. «Eres la chica del taller, ¿verdad?», preguntó una reclusa. Olivia asintió, con las mejillas encendidas. «Déjame adivinar, ¿novio?». La mujer puso los ojos en blanco. «Pasa todo el tiempo». La naturalidad del asunto dolía más que el juicio. Significaba que esto no era extraordinario. Significaba historias como la suya ya había recorrido estos pasillos antes, y ya nadie se escandalizaba. Las semanas se convirtieron en papeleo, audiencias pospuestas, mociones presentadas. Cada nueva fecha en el calendario se sentía como un precipicio que tenía que escalar solo para que le dijeran que esperara de nuevo. Una tarde, el detective regresó. «Encontramos el coche de Ryan abandonado», dijo, «y algo más.
Puso una foto sobre la mesa, una captura de pantalla de mensajes. Ryan enviando un mensaje a otro número. No sabe nada, tranquila. Debería haber sido reconfortante. La prueba, por fin, de que ella no había formado parte de ello. En cambio, un nuevo terror reemplazó al anterior. Si Ryan podía admitir con naturalidad que ella no estaba involucrada, significaba que la había usado, intencionalmente, un hogar, un garaje, una persona dispuesta a confiar. La había elegido no porque la quisiera, sino porque le convenía. El detective parecía casi arrepentido. Esto ayuda a tu caso, pero no lo borra todo. Aún necesitamos localizarlo. Hasta entonces, la fiscalía no retirará los cargos. De vuelta en su celda, Olivia apoyó la frente contra la fría pared de bloques de hormigón. Por primera vez, la ira ardía con más fuerza que el miedo. Ira contra sí misma, contra Ryan, contra las formas silenciosas y sutiles en que el peligro entra en tu vida disfrazado de romance y espontaneidad. Susurró a la habitación vacía. Debería haber preguntado, pero la verdad era más dura. Preguntó en su mente e ignoró la respuesta. Y ahora el sistema judicial decidiría cuánto costaría ese silencio. Aún no sabía que el peor momento estaba por llegar. El momento en que se enfrentaría a un tribunal lleno de desconocidos y se daría cuenta de que, una vez que una historia te presenta como culpable, se necesita todo para repintarla. Y a veces ni siquiera eso es suficiente. El tribunal se sentía más frío que la cárcel. No físicamente. Las rejillas de ventilación zumbaban suavemente, la temperatura controlada, sino emocionalmente, como si las paredes hubieran sido diseñadas para despojar al aire de calor. Los bancos de madera brillaban bajo las luces brillantes, pulidos por años de manos inquietas. Olivia estaba sentada junto a su defensora de oficio, contemplando el sello sobre el estrado del juez, preguntándose cómo un símbolo podía resultar tan pesado. «Recuerde», susurró la abogada, «no reaccione. Déjeme hablar. La fiscalía quiere provocar emociones». ¿Emoción? Estaba hecha un mar de emociones en ese momento. Miedo, vergüenza, confusión, en capas, tensa, pero asintió. La fiscal se puso de pie, traje elegante, voz cortante. Su señoría, la acusada, permitió a sabiendas que se almacenaran bienes robados en sus instalaciones. Demostraremos que se benefició, que se comunicó con miembros de la red criminal y que esto no fue ingenuidad, sino cooperación. Cooperación. La palabra cayó como una bofetada. Su abogada se levantó. La defensa sostiene que la señora Harper desconocía el contenido. Confiaba en alguien que creía a su pareja. Confiar, aunque quizás sea imprudente, no es un delito. El juez escuchó con expresión indescifrable, como una montaña, inmóvil y más viejo que cualquiera en la sala. Luego llegaron los testigos. Un vecino declaró: «Sí, vi llegar furgonetas a altas horas de la noche». «¿Viste alguna vez a Olivia descargando algo?» «No, pero estaba allí». Un policía describió el allanamiento. Cajas apiladas ordenadamente no forzaron la entrada al garaje. ¿Entonces la propiedad parecía segura? Sí. Cada frase construía una narrativa ladrillo a ladrillo, y Olivia sintió que se cerraba a su alrededor. Entonces sacaron los registros de PS2, mensajes de texto, no las peores conversaciones de Ryan, esas todavía estaban siendo rastreadas, sino las suyas. Claro, puedes usar el garaje. ¿Cuánto tiempo estarán allí? No las tocaré. El fiscal miró al jurado como si presentara una simple ecuación matemática. Reconoció las cajas, aceptó guardarlas, prometió no inspeccionarlas. Damas y caballeros, la ignorancia no fue accidental, fue voluntaria. Olivia quiso gritar,
Eso no es lo que quise decir. Pero la sala ya se había tragado su voz. Las intenciones no se transmiten bien a través de las distancias legales. La audiencia terminó con una decisión que le resonó en el pecho: fianza denegada. Vio cómo la puerta de la libertad se cerraba de nuevo, tan tranquila e indiferente como si nunca hubiera estado destinada para ella. De vuelta en la cárcel, la noticia corrió como la pólvora. Los resultados judiciales eran moneda corriente, chismes intercambiados por distracción. «¿Así que te retienen?», preguntó su compañera de celda con suavidad. Olivia asintió. «Así es como lo hacen», dijo la mujer. «Te asustan. Te dan ganas de declararte culpable solo para irte a casa antes». «Declararse culpable», susurró Olivia. «Pero no lo soy». Su compañera de celda se encogió de hombros. «La verdad es más lenta que el miedo». Las siguientes semanas se convirtieron en entrevistas y sesiones de estrategia. Su defensor esbozó las posibilidades: un acuerdo con la fiscalía, cargos menores, pena garantizada, o un juicio largo, arriesgado e incierto. A los jurados, dijo, no les gusta la frase «no lo sabía». La escuchan con demasiada frecuencia. Por la noche, Olivia soñaba en pasillos interminables de puertas que nunca se abrían, cada una etiquetada con preguntas que nunca había hecho cuando debía hacerlo. ¿Qué hay en las cajas? ¿Por qué solo de noche? ¿Por qué yo? El detective regresó, siempre cansado. «Encontramos cuentas bancarias vinculadas a la red», dijo. «Estamos rastreando dinero. Existe la posibilidad de que Ryan salga a la luz». Una esperanza brilló, pequeña, frágil. Entonces, las malas noticias llegaron como una sombra. Una tarde, el abogado apretó los labios antes de hablar, la señal universal de que la siguiente frase dolería. «La fiscalía añadió un cargo de conspiración», dijo. «Argumentan que al proporcionar almacenamiento, usted impulsó el plan criminal». Se sintió mareada. «Pero no planeé nada». «Lo sé, pero la ley no siempre exige la intención como la gente supone. A veces basta con la participación, incluso la participación involuntaria». La frase se retorcía en su interior. Participación sin intención. Una categoría terrible para vivir dentro. Llegaron cartas de casa, la letra de su madre, temblorosa pero firme. «Te creemos, lucharemos». El apoyo se sentía como la luz del sol en un lugar sin ventanas. Sin embargo, la culpa la invadía de todos modos. Había arrastrado a su familia a algo que no entendían, a una historia que hacía murmurar a los vecinos. Una noche, durante el recreo, otra reclusa se sentó a su lado en silencio. «¿Qué perdiste?», preguntó la mujer. Olivia parpadeó. «¿Disculpa?» «Todos aquí perdimos algo. Trabajos, hijos, casas. ¿Qué perdiste?». Pensó un momento. «Certeza», dijo. La mujer asintió con aprobación, como si Olivia finalmente hubiera respondido correctamente un examen. «Sí, esa duele». Las citas judiciales se apilaban como fichas de dominó, cada una derribando la ilusión de que esta pesadilla terminaría pronto. Olivia aprendió la coreografía de los grilletes, las líneas de escolta, las firmas. Aprendió a mantenerse pequeña en los pasillos, a mantener los hombros firmes para evitar el contacto accidental. Aprendió que el silencio podía ser a la vez un escudo y una jaula. Entonces, un cambio. Detective la volvió a llamar. «Recuperamos más mensajes de la novia de Ryan». Olivia frunció el ceño. «¿Novia?». Hizo una mueca. «Otro, en otra ciudad. Usó múltiples identidades, pero los mensajes muestran que presumía de usar a una chica limpia para ocultar la mercancía». La frase la dejó sin palabras. «Una chica limpia, no Olivia.
no una persona, una categoría, un recurso, prueba, por fin, innegable. Su abogado casi sonrió. Era la primera vez que lo veía hacerlo. Esto cambia el cálculo. Presentamos una moción. Presionamos al fiscal. No pueden argumentar conocimiento cuando tenemos pruebas escritas que describen tu ignorancia como parte del plan. Por primera vez en meses, el aire se sentía respirable. Pero los tribunales no hacen milagros. Hacen procedimientos, otra audiencia, otro discurso. Y el juez, tras leer las nuevas pruebas, se inclinó hacia adelante con un tono más suave. Señora Harper, el tribunal reconoce que existen serias dudas sobre su participación. Los cargos serán reevaluados. Hasta entonces, quedará en libertad bajo supervisión. Liberada. El mundo se tambaleó. No libre, todavía no, pero fuera de estos muros, luz solar, aire puro. La posibilidad de dormir en una cama en lugar de una litera atornillada al hormigón. Cuando le quitaron las esposas de las muñecas, se sintió a la vez más ligera y frágil, como un cristal sometido a presión durante demasiado tiempo. Al salir, se dio cuenta de algo inesperado. La historia no terminaba allí. No terminaba con los papeles de liberación, ni con las sonrisas cautelosas, ni con el alivio, porque el daño ya había ocurrido. La gente había visto su foto policial. Los amigos se habían distanciado. Los empleadores buscarían su nombre en Google. Y en algún lugar, Ryan, el chico en quien había confiado, seguía huyendo, dejando tras de sí consecuencias como la destrucción. Olivia salió a la luz del sol, parpadeando, y comprendió una verdad que nunca quiso conocer. A veces la prisión termina, pero la sentencia sigue resonando, y aún tenía que afrontar el capítulo final, aquel en el que la verdad finalmente saldría a la luz y descubriría el verdadero coste de su historia. La cárcel tiene su propio reloj, no hace tic-tac, se arrastra. Los días ya no eran días, eran secuencias de sonidos, la puerta metálica, las botas del guardia, las discusiones distantes, la risa ocasional que parecía no pertenecer a un ser humano. Olivia aprendió pequeños trucos de supervivencia. Respirar, contar fichas, nunca prometas favores, no preguntes qué trajo a la gente aquí, te lo dirán de todos modos. También aprendió que todos dentro tenían una frase que empezaba con la misma palabra. No pensé que importara, no pensé que me atraparían, no pensé que llegaría tan lejos. Su propia frase fue más simple. No se me ocurrió preguntar. Cuando finalmente llegó la audiencia, la sala no parecía nada de televisión, ningún drama glamuroso, solo luz fluorescente, archivos polvorientos y gente que había visto demasiadas vidas rotas como para reaccionar. Dylan, tranquilo y sereno, estaba sentado al otro lado de la sala. Evitaba mirarla a los ojos. El fiscal habló como si describiera logística, no una vida. Proporcionó almacenamiento seguro. Aceptó múltiples entregas. No preguntó. Se benefició de la relación. Beneficio. Esa palabra le pareció una bofetada. ¿De qué se benefició? ¿Diners en terrazas de restaurantes baratos? Algunos viajes por carretera. Una promesa de que estaba trabajando en algo importante. Su abogado se puso de pie. Mi clienta creía que estaba ayudando a su novio. No había pruebas de conocimiento directo. La fiscal no levantó la voz. No hacía falta. El conocimiento no es solo lo que vemos. A veces es lo que nos negamos a ver. La jueza asintió, no con dureza, sino como quien le había repetido la misma verdad a cientos de personas antes que ella. Durante el receso, Olivia finalmente vio a Dylan de cerca. Se veía diferente, más pequeño de alguna manera.
¿Lo sabías?, susurró. Él dudó, y esa pausa le dijo todo lo que nunca había querido saber. No pensé que te rastrearían, dijo. No lo siento, no lo arreglaré, solo un cálculo. La comprensión se sintió más fría que la celda. No se había enamorado de un villano, se había enamorado de alguien que veía a las personas como almacenes, cajas, emociones, consecuencias, y se lo había puesto fácil. El veredicto no fue espectacular, nada de dramatismo, fue pronunciado como un pronóstico del tiempo. Participación negligente, sentencia condicional, supervisión, servicio comunitario, retención de antecedentes. No años tras las rejas, pero tampoco libertad. Una marca que seguía a las solicitudes de empleo, inspecciones en el aeropuerto, verificaciones de antecedentes, una sombra, impresa en su nombre. Afuera del juzgado se sentó en los escalones de cemento y sintió el mundo pasar. Coches, voces, risas, vida. Una mujer encendió un cigarrillo cerca y dijo con cierta amabilidad: ¿Primera vez? Olivia asintió. Con el tiempo dejarás de culparlo, dijo la mujer. Entonces empezarás a culparte a ti misma. Esa es la parte más difícil. Pero no vivas allí demasiado tiempo. Se marchó. Un consejo de una desconocida, intenso y pesado, pero cierto. Reconstruir no fue cinematográfico. No fueron discursos inspiradores ni música triunfal. Fue explicar la misma historia a posibles empleadores, ver sus rostros congelarse cortésmente, enviar solicitudes en silencio. Fue ver a viejos amigos evitar el contacto visual en los supermercados porque no sabían qué decir. Fue aprender a responder a la pregunta. Entonces, ¿qué pasó? Sin llorar, sin mentir y sin acobardarse. Se ofreció como voluntaria. Al principio, porque el tribunal la obligó. Después, porque la castigó. Escuchó a personas cuya mala suerte, malas decisiones o un mal momento habían chocado con sistemas mucho más grandes que ellos. Y con el tiempo, la vergüenza se convirtió en algo diferente, no en un peso, sino en una luz de advertencia. Una noche, abrió una caja en el refugio, zapatillas gastadas, cuadernos, suéteres donados, y la ironía la golpeó. Ya no tenía miedo de mirar dentro de las cajas. Rió en voz baja. Si pudiera hablar con la mujer que solía ser, a la que alisaba cinta adhesiva sobre una caja y lo llamaba confianza, le diría algo simple. El amor no es razón para apagar las luces. Si alguien necesita tu silencio más que tu presencia, no eres su pareja, eres una tapadera. Meses después, Dylan se declaró culpable de una larga lista de cargos. Envió una carta. «Me arruinaste la vida hablando», escribió. Olivia dobló el papel 1, 2, 3 veces y lo tiró a la basura. Sin ira, sin palabras, solo una decisión silenciosa. Nunca más se disculparía por hacer preguntas. Porque la venda más peligrosa no es de tela, es consuelo. Y finalmente entendió la frase que el juez, el fiscal, las paredes de la celda y el silencio habían estado diciendo, cada uno de diferentes maneras. No vas a prisión solo por lo que haces. A veces vas por lo que finges no ver. Al principio, la libertad no se sentía como tal. Se sentía como ruido, multitud, tráfico, notificaciones, conversaciones demasiado rápidas para alguien que había aprendido a ser callada y cuidadosa. Olivia se sorprendía girando la cabeza constantemente ante sonidos repentinos, puertas metálicas, pasos pesados, llaves. Su cuerpo aún se regía por reglas que su mente quería olvidar. Sus padres intentaban tratarla con delicadeza, como si fuera a quebrarse. Sus amigos la invitaban a tomar un café con voces que transmitían demasiada compasión. La compasión dolía más que el juicio. El juicio era agudo,
Podías prepararte. La compasión era suave. Te envolvía y te susurraba. Ya no eres la misma. Aceptó un trabajo para el que estaba sobrecalificada. Inventario en un almacén. Cajas de nuevo. La ironía dolió al principio. Pero estas cajas estaban etiquetadas, escaneadas, rastreadas. Nada oculto, nada secreto. Su supervisora, una mujer con una sonrisa cansada, notó cómo Olivia lo revisaba todo 2 veces. «No tienes que ser tan cuidadosa», dijo una vez. Olivia hizo una pausa. «La verdad es que sí». La supervisora la observó un momento y asintió. No por lástima, sino por reconocimiento. Alguien más que había aprendido sobre las consecuencias a las malas. Las reuniones de libertad condicional seguían su ritmo constante. Preguntas, formularios, actualizaciones. ¿Estás cumpliendo? Sí. ¿Algún contacto con las personas involucradas en el caso? No. El oficial, un hombre de unos 50 años con ojos que habían visto demasiado, la sorprendió una tarde. Estás enfadada contigo misma. Es normal. Simplemente no construyas una casa ahí. Lo estoy intentando, dijo ella. Bien, intentarlo es donde la mayoría de la gente fracasa. No lo intentan, simplemente guardan rencor. Él garabateó algo en su expediente y añadió en voz baja. La curiosidad podría haberte salvado. No la vuelvas a perder. Llevaba la frase consigo como una pequeña piedra en el bolsillo. Pesada, anclada. La carta de Dylan no había sido la última. Llegaron más. Disculpas que no eran disculpas de verdad. Acusaciones envueltas en nostalgia. Estábamos bien juntos. Sabes que no quería que te vieras arrastrada a esto. Si no hubieras hablado, las cosas serían diferentes. Ella nunca respondió. El silencio puede ser destructivo. También puede ser un límite. El último sobre contenía una sola tarjeta. Algún día lo entenderás. De hecho, sí que lo entendía. Hay gente que no ve las consecuencias, solo las consecuencias. Guardó la tarjeta en un cajón y decidió no cargar más con sus condenas. Pasaron los meses. Lentamente, algo cambió. Primero regresó su risa, incómoda, oxidada, pero real. Luego el sueño, sin el eco de las puertas metálicas. Luego, un propósito. En el centro de voluntariado donde aún ayudaba, un coordinador le preguntó si consideraría hablar con un grupo de estudiantes de secundaria sobre opciones y consecuencias. Su primer instinto fue negarse, contárselo a desconocidos, adolescentes, arriesgarse a hacer esa historia. Pero la idea se le quedó grabada. Si alguien le hubiera dicho con claridad y honestidad lo fácil que era ayudar a alguien a quien amas para que apareciera en sus antecedentes penales, ¿lo habría dudado? Tal vez no. Pero el silencio no la salvó. Así que dijo que sí. El aula estaba ruidosa antes de que ella entrara. Adolescentes con auriculares, chistes, expresiones de aburrimiento. Se quedó allí, parada, con el corazón latiéndole con fuerza, y empezó no con el peor momento, sino con el más simple. Mi novio me preguntó si podía dejar unas cajas en mi garaje. La sala se quedó en silencio. Habló, al principio, no de la cárcel, sino de la confianza, de excusas, de lo fácil que es confundir el secreto con la lealtad. Describió los golpes en la puerta, los agentes, las esposas. Cuando dijo, me repetía a mí misma, si no hago preguntas, no tendré que oír respuestas. Una chica del fondo bajó la mirada. Un chico dejó de sonreír. Después, un estudiante se le acercó. Mi hermano guarda cosas en mi armario. Dice que no es asunto mío. ¿Crees? No terminó. Olivia no le dio órdenes. Solo una frase. Si alguien se enoja cuando quieres claridad, esa ya es tu respuesta. Asintió lentamente. Al salir de la escuela se dio cuenta de algo inesperado.
su historia, ya no la poseía, la poseía. Pero la vida ama las pruebas. Una tormenta dejó sin electricidad a todo su vecindario una noche. Una vecina, presa del pánico, le pidió guardar unos aparatos caros en su garaje. Solo un par de días, hasta que llegue el seguro. Sus viejos instintos se hicieron presentes. Esta vez no lo dudó. Lo siento, no puedo responsabilizarme de algo que no entiendo. Si quieres, te ayudo a encontrar dónde guardarlo. Parecía ofendido, luego avergonzado, luego agradecido. Sí, vale, gracias. Después cerró la puerta con llave y se rió. Alivio, no miedo. El crecimiento rara vez se anuncia. A veces aparece como una simple palabra, no. Más tarde, mientras ordenaba papeles, volvió a encontrarse con sus documentos judiciales. Fechas, firmas, una vida dividida en párrafos. Al final de una página, participación negligente. 2 palabras que antes parecían una frase grabada en piedra. Ahora parecían el título de un capítulo. No era el final, ni siquiera la parte central, solo la parte donde aprendió el lenguaje de las consecuencias. Volvió a guardar la carpeta, no en un cajón secreto, sino en un estante donde pertenecía. Un hecho, no un fantasma. Afuera empezó a llover. Normal, constante. Por primera vez desde que llamaron a la puerta, Olivia no se preparó para nada. Simplemente escuchó, porque el pasado aún existía, pero ya no dictaba las condiciones. Y en algún lugar, silenciosa y cautelosamente, el futuro comenzó de nuevo. Justo cuando Olivia creía que su vida finalmente se había estabilizado, el pasado hizo algo que suele hacer. Volvió a llamar. Esta vez no a su puerta, en su buzón. Un sobre grueso de un bufete de abogados que no reconocía. Le temblaban las manos al llevarlo dentro. Los viejos miedos regresan rápidamente, como reflejos que los músculos nunca olvidan. Preparó un té que no bebería, se sentó a la mesa y finalmente lo abrió. Dentro había un texto que sabía a ceniza. Investigación de bienes civiles. Investigación en curso relacionada. Con propiedad robada. Revisión de posible responsabilidad. La red de robos de la que Dylan había formado parte seguía bajo investigación. Los fiscales estaban reabriendo los registros financieros, rastreando cada venta, cada almacén, cada garaje, incluido el suyo, aunque ya había cumplido condena, aunque el tribunal había reconocido que no lo sabía. La ley no hablaba el lenguaje de la clausura. Sintió una opresión en el pecho. El trabajo del almacén, la charla en el aula, la frágil sensación de reconstrucción. Todo parecía de repente temporal, como una casa construida sobre arena. Esa noche, su mente regresó a las peores imágenes. La puerta de la celda cerrándose, las voces resonando en el pasillo, cómo el tiempo dentro se estira y se derrumba al mismo tiempo. ¿Y si me devuelven? ¿Y si nunca termina? Apenas durmió. Sin embargo, la mañana trajo algo diferente. Ira, firme, concentrada, no destructiva, de la que dice, no volveré a pasar esto en silencio. Pidió cita en una clínica de asistencia jurídica. La sala de espera era pequeña, llena de sillas y gente silenciosa con carpetas, historias envueltas en papel. Un joven abogado, serio y amable, escuchó atentamente mientras Olivia le explicaba todo desde el principio. Sin prisas, sin desdén. Hojeó los documentos y finalmente dijo: «No intentan devolverte. Están intentando averiguar si pasó por tu cuenta algún dinero relacionado con los bienes robados». «No pasó», dijo rápidamente. «Te creo, pero creer y demostrar son 2 cosas distintas». La frase le sonó como un eco familiar. Se inclinó hacia adelante. «La buena noticia
Ya se ha comprobado que no lo sabías. Eso importa. Responderemos. No te enfrentarás a esto sola. Sola. Esa palabra había definido meses enteros de su vida. Escuchar lo contrario le alivió un peso en el pecho. Las semanas se convirtieron en papeleo, firmas, explicaciones minuciosas. Todo tenía que ser preciso, documentado, verificable. Al mismo tiempo, la vida seguía su curso. En el almacén le ofrecieron un ascenso, jefa de equipo. El supervisor sonrió. Ves los riesgos antes que nadie. Eso no es miedo, es conciencia. Olivia dudó. La responsabilidad significaba vulnerabilidad, ser visible. Pero esconderse nunca la había protegido. Ella aceptó. Las charlas en las escuelas se hicieron más frecuentes. Se corrió la voz. Los profesores agradecieron que no dramatizara la prisión. Explicaba cómo las decisiones cotidianas se descontrolan. Siempre empezaba de la misma manera. Esta historia no trata de criminales. Trata de personas que creían que las consecuencias vivían lejos. Un día, después de una sesión, un policía se acercó a ella en privado. Joven, respetuoso. Formaba parte de un equipo de búsqueda. Dijo, casas, garajes, sótanos. A veces se nota, la gente lo sabe, y a veces simplemente confiaron en la persona equivocada. Hizo una pausa. Siento mucho lo que has pasado. No era una disculpa por el arresto. La ley no se disculpa. Era una disculpa de un ser humano a otro, y eso significaba algo. Luego llegó la audiencia. No un tribunal penal, sino una sala de conferencias con micrófonos y funcionarios cansados. Aún así, el corazón de Olivia latía con fuerza como si estuviera siendo juzgada de nuevo. Su abogado habló con calma, presentando plazos, extractos bancarios, mensajes de texto. Enfatizó lo que siempre debería haber importado. Ella no se había beneficiado. No lo sabía. Un representante del gobierno le hizo preguntas que la pinchaban como agujas. ¿Por qué no abrió las cajas? ¿No le pareció extraño? Lo volvería a hacer, respondió con sinceridad. No hice preguntas porque tenía miedo de las respuestas. Pensé que el amor significaba confianza. Estaba equivocada. Y no lo volvería a hacer. Se hizo un silencio, no hostil, solo reflexivo. El panel tomó notas. Ninguna decisión ese día. Solo otro período de espera. Esperar, la parte más cruel de cualquier sistema. Afuera, el aire invernal era cortante. Olivia se ajustó el abrigo y miró las escaleras del juzgado. El lugar donde la gente llega con una versión de sí misma y se va con otra. Su abogado se volvió hacia ella. Pase lo que pase, ya has cambiado la historia. Eso importa más de lo que crees. Ella asintió, sin saber si creerle, pero agradecida, porque algo había cambiado desde la última vez que la burocracia se tragó su vida. En aquel entonces se sentía como una pasajera. Ahora estaba presente, haciendo preguntas, leyendo cada línea. La curiosidad, lo que podría haberla salvado, finalmente se había convertido en su escudo. Esa noche se sentó a la pequeña mesa de la cocina, la misma donde una vez vivió el miedo. Abrió un cuaderno y escribió: «No fui a la cárcel por ser mala. Fui porque no quería ver». Se quedó mirando la frase. Luego añadió: «Otra, ver duele menos que fingir». Cerró el cuaderno, no con miedo, sino con determinación, porque el caso podría continuar. Podrían llegar los documentos, podrían celebrarse las audiencias. Pero algo fundamental había cambiado. Pasara lo que pasara, lo recibiría despierta, y esta vez no confundiría el silencio con seguridad. La carta llegó silenciosamente. Esta vez no era un sobre grueso. No había términos legales en negrita en el anverso. Solo una simple notificación.
doblada con cuidado burocrático. Olivia la miró fijamente durante un largo segundo antes de abrirla. No por miedo, sino por reconocimiento. Sabía por fin que contuviera lo que contuviera, podía con ello. Sus manos aún temblaban. Dentro había una sola página. Tras la revisión, el comité considera que no hay pruebas suficientes de participación financiera. No se emprenderán más acciones civiles. Lo leyó una vez, y otra vez, y otra vez. Inocente, no en el sentido criminal, sino en algo más profundo. Ya no estaba atada a las decisiones de Dylan. Los meses de ansiedad no desaparecieron. El trauma nunca se va en líneas limpias, pero el alivio se extendió lentamente, como la cálida luz del sol que derrite la escarcha. Se recostó, exhaló y se permitió sentir algo que había negado durante demasiado tiempo. Orgullo, no por sobrevivir a la prisión, por negarse a desaparecer después. Más tarde caminó hasta el pequeño puente cerca de las afueras del pueblo, el mismo lugar donde estuvo la noche en que se sintió completamente perdida por primera vez. En ese entonces, el mundo le había parecido enorme, despiadado, indiferente. Esta noche parecía complicado, pero transitable. Los coches zumbaban por la autopista. Un tren pasó a lo lejos. En algún lugar, un perro ladró. La vida cotidiana, aquello a lo que una vez pensó que nunca volvería, fluyó de nuevo a su alrededor. Su teléfono zumbaba. Era la consejera que coordinaba sus charlas escolares. ¿Podrías ayudarnos a crear un programa completo? Talleres, mentoría, quizás incluso hablar con padres. Olivia se quedó mirando el mensaje. Un año atrás habría dicho que no. Por vergüenza, por miedo, por la persistente creencia de que su historia la descalificaba para guiar a nadie. Ahora lo veía de otra manera. Su historia no era una descalificación, era una cualificación, de esas que se forjan con las consecuencias. Escribió, sí, hablemos. El primer taller no fue en un aula, sino en un salón comunitario donde las sillas plegables formaban un semicírculo. Los padres se sentaron junto a los adolescentes, algunos escépticos, otros curiosos, otros silenciosamente temerosos por el futuro de sus hijos. Olivia estaba de pie al frente, con el corazón acelerado, pero firme. No dramatizó, no sermoneó, simplemente dijo la verdad. Cómo el amor la había vuelto silenciosa, cómo el miedo al conflicto la había vuelto obediente, cómo el no hacer preguntas la había aprisionado, literalmente. Observó cómo cambiaban los rostros mientras hablaba. No lástima, reconocimiento. Al final, una madre levantó la mano con voz suave. ¿Qué deberíamos enseñar a nuestros hijos? Olivia se tomó un momento. Enséñenles que la confianza y la ceguera no son lo mismo. La confianza verdadera sobrevive a las preguntas. La confianza falsa se derrumba en cuanto se hace alguna. La sala quedó en silencio, pensativa, profunda, real. En las semanas siguientes ayudó a diseñar sesiones de capacitación sobre cómo reconocer a las parejas manipuladoras, las señales de alerta financieras, cómo es fácil involucrarse sin querer. No hablaba como una experta, hablaba como alguien que había pagado la matrícula con cicatrices. Y curiosamente, la vida se volvió más liviana. El trabajo en el almacén se quedó, pero ya no la definía. El programa creció. Le invitaron a dar charlas en otra ciudad, y luego en otra. Cada vez luchaba con la vieja voz de «no te mereces esto», y cada vez seguía adelante. Porque sanar, se dio cuenta, no es un destino, es elegir una y otra vez. No dejaré que lo peor que me pasó sea la única historia sobre mí. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los tejados, llamaron a su puerta, la abrió y se quedó paralizada. La madre de Dylan estaba allí, mayor,
de alguna manera más pequeña, con los ojos rojos, no de ira, sino de años de dolor, de esos que persisten cuando tu hijo se convierte en una advertencia en lugar de un futuro. No se habían hablado desde el juicio. ¿Puedo pasar?, preguntó. Olivia dudó y luego asintió. Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma que había presenciado el miedo, la determinación, las cartas, los cuadernos llenos de lecciones. La madre de Dylan juntó las manos. «Saldrá pronto», dijo en voz baja. No inmediatamente, pero pronto. Una tormenta de recuerdos atravesó a Olivia. Las cajas, las esposas, la voz del juez. «No vine a discutir», continuó la mujer con suavidad. «Vine a decir, lo siento, no por lo que hizo el tribunal, por el silencio, por evitar. Te culpé porque era más fácil que culpar a mi propio hijo». Olivia tragó saliva. «Me culpé a mí misma», dijo en voz baja. «Por todo». Se sentaron en silencio, dos personas entrelazadas en la misma tragedia desde diferentes ángulos. Finalmente, la madre de Dylan susurró: «Si te contacta, no respondas. Empieza una nueva vida. Por favor, necesitaba decírtelo». Las lágrimas llenaron los ojos de Olivia, no de tristeza, sino de la extraña gracia del momento. «Ya elegí no mirar atrás», dijo. La mujer asintió, se levantó y se fue, cargando con su propia historia sin sanar. Esa noche, Olivia permaneció despierta, no inquieta, sino reflexiva. No habría un final cinematográfico. No habría confesiones dramáticas en el tribunal. No habría un villano arrestado de nuevo, justo a tiempo. La vida real era más caótica y tranquila. Todavía tendría que explicar su historial en las solicitudes de empleo. Todavía sentiría pinchazos de ansiedad cuando llegaba el correo oficial. Aún conservaba el recuerdo de las puertas que se cerraban desde afuera, pero ahora esos recuerdos ya no controlaban la narrativa. Eran capítulos, no definiciones. Cerró los ojos con una última reflexión antes de dormir. El peligro nunca fueron solo las cajas. El peligro era creer que el silencio era amor. Y en algún lugar, en ese tranquilo apartamento, una historia que una vez comenzó con una confianza ciega, ahora se movía, cuidadosa y valientemente, hacia un futuro construido sobre la conciencia. No era perfecta, pero era suya. La invitación la sorprendió. No era llamativa. No tenía el nombre de una organización importante. No tenía letras en negrita. Solo un mensaje sencillo del centro comunitario local. Noche de voces de sobrevivientes. ¿Compartirías tu historia? Olivia miró fijamente la pantalla. Un año atrás se habría escondido. 6 meses atrás habría dicho que no estaba lista. Ahora lo veía como algo completamente distinto. No era exposición, propiedad. El pasillo se llenó lentamente, no con políticos, no con cámaras, con personas que habían vivido desastres silenciosos. Una mujer que lo perdió todo en una estafa financiera. Un hombre acusado injustamente en el trabajo. Adolescentes cuyas vidas se habían desmoronado bajo la presión de grupo. No eran héroes ni villanos, eran simplemente humanos. Cuando llamaron a Olivia, la sala se quedó en silencio. Caminó hacia el pequeño escenario, sin focos, solo una luz tenue iluminando los rostros que observaban. Rostros que ansiaban verdad, no actuación. Comenzó como siempre hubiera deseado que alguien le hubiera hablado. Esta no es una historia sobre la cárcel. Es una historia sobre ignorar tus instintos y pagar el precio por ello. Y luego se lo contó, con cuidado, con honestidad, sin pausas dramáticas ni discursos ensayados, con serena claridad, cómo el amor la hizo aceptar respuestas que nunca explicaban nada,
Cómo el miedo a perder a alguien la hizo dejar de hacer preguntas. Cómo pensó que la amabilidad significaba silencio, hasta que el silencio le costó la libertad. No culpó a Dylan, no se glorificó. Simplemente dijo la verdad sobre las decisiones, las consecuencias y la reconstrucción. Al terminar, el silencio no fue denso, fue absorbente. Luego, aplausos, no fuertes pero cálidos. Después, la gente hizo fila para hablar con ella. Una adolescente susurró: «Creo que mi novio me oculta cosas». Un padre dijo en voz baja: «Le he dicho a mi hija que confiar significa no verificar. Creo que me equivoqué». Un profesor admitió: «He visto a chicos meterse en problemas en los que nunca pretendieron estar. Esto me ayuda a ver las señales». Olivia no se sintió una víctima y por primera vez tampoco se sintió como un accidente. Se sintió como una señal de advertencia que podría salvar a alguien más. Semanas después, recibió otra carta, diferente a todas las que había recibido. Una oferta de trabajo. El centro comunitario quería contratarla permanentemente, no como la exreclusa, sino como coordinadora de programas de concientización. No era un trabajo de castigo, no era un trabajo de supervivencia, un trabajo significativo. Una noche se encontraba en el centro vacío, con las luces tenues, los papeles apilados ordenadamente y las sillas preparadas para el grupo del día siguiente. Por un momento recordó la celda, la cama de hierro, el conteo de las horas, el miedo a que la vida se hubiera acabado. Entonces miró la puerta abierta, sin llave, esperando, y comprendió algo que nunca antes había expresado con palabras. La libertad no es solo salir a la calle. La libertad es saber que no volverás a cometer los mismos errores. Más tarde, esa noche, sentada en su balcón, imaginó la historia que se contaría sobre ella dentro de unos años. No, ella fue la chica que fue a la cárcel. Sí, no, ella fue la chica que aprendió, se reconstruyó y ayudó a otros a ver lo que ella no pudo ver a tiempo. Una vibración rompió el silencio. Su teléfono se iluminó. Reconoció un número, uno que se había prometido no contestar jamás. Lo vio sonar. El nombre brilló. Luego desapareció, dejó el teléfono boca abajo y sonrió. Ningún reencuentro dramático, ninguna venganza, ningún cuento de hadas perfecto. Solo una mujer que elegía la conciencia sobre la ilusión, la verdad sobre el silencio, el futuro sobre la nostalgia. La guerra en su vida no se había librado con armas, se había librado con ingenuidad, presión, miedo y finalmente con valentía. Y ahora su historia no terminaba con el cierre de las rejas. Terminaba con las puertas abiertas, porque por fin había aprendido a protegerlas.